Bueno, como verán, pasaron unas cuantas horas, ya estoy en casa, un poco más tranquila ahora, y vamos a seguir con la temática un pedacito más y ya voy tirando los ejercicios tan famosos que había que hacer. Bueno, siguiendo con el universo de lógica del personaje, se me había ocurrido también el ejemplo de un granjero. Si el personaje es un granjero que no tiene demasiada información académica, resultaría un craso error que hablé sobre el libro Crítica de la razón pura de Kant. Resultaría también todo un error si por el contrario el personaje es un doctor en filosofía y piensa como un granjero. Entonces, en la literatura está llena de buenas y de bien tratadas contradicciones, pero también de personajes muy falsos. Algunos pueden llegar a ser intencionales y otros constituyen la expresión de la inexperiencia o del descuido del autor. Un hombre pobre no tiene las mismas preocupaciones que un hombre rico, desde ya. Y tampoco va a ver el mundo de la misma manera, sin dudas. Esta es la lógica del personaje que corresponde a su naturaleza, a la época, al lugar donde se desenvuelve. Esto no quiere decir que el personaje sea una estructura inflexible que no pueda diferir incluso de sí mismo, pero lo que no perdona el lector ni la literatura es la mentira. Los personajes deben ser verdaderos, creíbles, genuinos, aunque sean imaginarios y aunque estén dentro de un mundo inimaginario. Los hombres no, no despiertan, se me ocurrió pensar esta idea, ¿no? O esta comparación. Los hombres no despiertan convertidos en monstruosos insectos, pero cuando leemos la Metamorfosis de Kafka, creemos y acompañamos a ese personaje como si tan absurda circunstancia fuera real. Es cuestión de cómo fue el tratamiento, el tono, la técnica y sobre todo la forma en cómo planeó ese personaje. Bueno, uno de los autores que a mí me gusta, que es García Márquez, dijo, puedes escribir cualquier cosa siempre y cuando sea creíble. A esto nos referimos, o me refiero a cuando hablamos de este universo lógico que hay que construir del personaje. Bueno, yo les había tirado ahí una serie de ejercicios disparadores. Yo después, los que no estuvieron en clase, los paso al noti taller. Pero dentro de esos 15 puntos, subrayé 4 que están pintados en otro color. Uno es, les pregunto a ustedes, contesten poquito, no es que tienen que escribir un testamento, pues esto después lo vamos a compartir la clase que viene. Díganme qué truco tienen para crear un personaje. Bueno, yo había comentado algunas de las cosas, no quiero decir demasiado este, para que cada uno pueda decir lo que le pasa cuando inventan un personaje o cuando van a ese papel en blanco, tienen la idea y quieren ponerle nombre, apellido y todas las circunstancias a ese personaje. Yo generalmente pienso en alguna persona en particular. Depende de la trama que voy a tratar. Será el calificativo que le pongo a determinada persona. A mí me ayuda mucho, ya dije lo de estar con tanta gente en el local. Y bueno, vienen de las más diversas especies, por lo tanto, como soy bastante observadora, eh, a mí me sirve eso también como para algunas de las tramas que quiero fabular. Bueno, la otra pregunta es qué autores recomendarías leer y cuáles no y por qué. Bueno, esta pregunta para mí es bastante, para mí misma es bastante capciosa.
Los autores que recomiendo leer, los que a ustedes les parezca, yo soy mucho de leer diversidad, porque depende de mi estado emocional, tengo ganas de leer como más profundo, como por ejemplo un Germán Hesse, eh, por decir, citar alguno, Lobo Estepario, que fue uno que así como que me sacudió la estantería, Noches Blancas, este, que, bueno, Noches Blancas eh, es de Dostoyevsky. Eh, y después, no sé, a mí me van pintando, como les digo, de acuerdo a mi estado anímico o las ganas de no leer tan filosófico, entonces necesito distender mi cabeza y por ahí leo alguna novela que sea más romántica. Me gusta mucho el género de terror, o de asesinatos. Bueno, eso depende de cada cual. ¿Cuál no recomiendo? Ninguno. Yo, para mí, eso es muy personal. Eh, no diría a ustedes no lean tal cosa. No, no, para mí nada que ver. Cada uno tiene su forma, le gusta. También eso tiene mucho que ver con nuestra forma de escritura, así que estaría como eh, un poco cercenando eh, lo que cada uno le gusta o se siente cómodo para escribir. Bueno, ¿qué es lo mejor y lo peor de ser escritor? Bueno, lo mejor creo que es lo que está pasando en este momento, los que hicimos este libro y todas las invitaciones y bueno, los reconocimientos gubernamentales que están pasando, o como por ejemplo hoy en la mañana una clienta que vino directamente a saludarme porque vio el noticiero y me vio a mí, a Marta, y bueno, vino a felicitarme, me llamó muchísimo la atención, me quedé así y le dije muchísimas gracias y vino directamente a felicitarme y a comprar el libro y como broche final que se lo autografíe, y en donde me dice, qué hermoso, dice que una amiga, bueno, me considera como tal, dice, sea escritora y que me autografíe el libro. Para mí eso es lo mejor. Y lo peor es cuando, bueno, temáticas que hemos estado hablando, cuando tenemos ese bloqueo. El bloqueo famoso del escritor donde estamos frente a la página en blanco y no sale nada, ¿no? Creo que una es esa, otra se me viene a la cabeza también todo el inconveniente o las dificultades que se van presentando para poder publicar, o, o las broncas que me agarré corrigiendo 7 veces el libro cuando pensé que la primera vez ya estaba, qué sé yo, son broncas particulares también. Y bueno, después la última es todo autor tiene 3 o 4 temas, cuáles son los míos. Bueno, generalmente escribo desde la realidad, son o historias que me contaron o historias que inventé, pero como hablábamos, cada una tiene el perfume de sus propias experiencias que las tenemos guardadas en el bolsillo. Bueno, me gustaría que ustedes escriban escuetamente y que el viernes la podamos leer. Pero bueno, lo que quiero que escribamos, más allá de esto, que son cosas muy importantes para que nos podemos hacer este intercambio, esta fluidez de cosas entre nosotros. El ejercicio que quiero que hagan es que escriban de un personaje particular que les voy a dar ahora, un personaje que sea falso. Ojo con esta palabra, porque si buscamos en el diccionario los sinónimos, nos va a decir mentiroso, nos va a decir ficticio, nos va a decir fingido o fraudulento.
Estos son sinónimos, ¿sí? Pero hay otros que no tienen mucho de lo que estamos hablando de una persona falsa, ¿no? Ese sería uno. El otro personaje que quiero que escriban o describan, un personaje histérico y un personaje romántico. Bueno, ¿para qué queremos esto? Vamos a ir construyendo personajes para, para que con las características que cada uno le pone, vayamos armando como un memo, por así decirlo. Eh, Cada uno va a decir, bueno, yo creo que un personaje falso es una persona tal, que tiene, bueno, yo quiero que ustedes se centren y piensen en una persona que conozcan falsa y que se hagan el ejercicio de mirar, observar los gestos que tiene, si se toca el pelo, si se rasca la oreja, si mueve los ojos de determinada manera, qué gestos hace con la cara, eh, las manos, cómo las mueve, la postura corporal, que presten atención a los detalles o a los gestos de su cuerpo corporal. Bueno, eso por un lado, personaje falso, personaje histérico y personaje romántico, más o menos pongan diferentes adjetivaciones o características o tips que encontramos en esas personas, ¿sí? Y después que tomen alguno de estos personajes que ustedes acaban de desarrollar y que creen una historia con esto. Bueno, cualquier duda me preguntan en el privado y ojalá que les haya gustado. Abrazo grande y nos vemos.